Salut mon ami, hola, mi nombre es Alejandro Lucena y este es mi primer podcast. En este podcast vamos a estar hablando del francés, de la gramática, vamos a aprender algunos verbos y sobre todo los textos que vayamos a leer. Vamos a tratar de analizarlos palabra por palabra, gramaticalmente cada palabra, cada parte de la frase y su estructura en general. En este primer, en este primer podcast quiero presentarme. Soy colombiano, tengo 36 años, actualmente trabajo en una agencia de comunicación en Francia, cerca de la ciudad de Lyon, y ya llevo cerca de 8 años aquí en Francia. Hace 2 años obtuve la nacionalidad francesa, gracias a que llevo más de 5 años en territorio francés, tengo un trabajo, pude integrarme bien a la cultura francesa y esos son algunos de los requisitos necesarios para poder adquirir la nacionalidad. Es un proceso bastante largo, pero finalmente logré obtenerlo y eso te da tranquilidad para poder estar en Francia como nacional, como ciudadano, y obviamente también te da la posibilidad de poder encontrar cualquier tipo de trabajo en toda Europa. Pero bueno, cómo comenzó toda esta historia de ser profesor de francés aquí en Francia? Yo llegué primero que todo a Perpiñán en el año 2016. Allí tomé un curso de francés eh, intensivo. Eran más o menos unas 26 horas a la semana. Y al mismo tiempo me albergaba una familia de franceses con quien pude poco a poco practicar el francés que aprendía. Yo no sabía nada de francés al principio y simplemente poco a poco el cerebro se adapta. Tu boca también se adapta a ciertos sonidos, a ciertas frases sin darse cuenta y uno va integrando ciertas palabras a su propio vocabulario, como a su propia, al aprendizaje. También tuve la fortuna de conocer muchos amigos franceses que me ayudaron en este proceso y al siguiente año de haber estudiado francés en Perpiñán, tuve que ir a Burdeos, cerca de Burdeos, porque pude conseguir un trabajo como niñero, en el cual cuidaba dos niños, vivía con la familia y yo tenía que llevar a los niños a la escuela, prepararles de comer, ayudarles con las tareas y los niños también me ayudaban a aprender un poco francés. Fue un trabajo en el cual duré unos 4 meses, fue muy divertido, trabajaba al lado de la playa, entonces fue una experiencia bastante interesante. Seguido de esto, en Burdeos conseguí trabajo como cajero en un supermercado bastante conocido, Carrefour, y ahí duré más de un año y medio. Fue una experiencia bastante intensa porque tienes y te obligan obviamente a hablar con el cliente y es un francés que tiene que ser formal porque tú no conoces a la persona, no la puedes hablar como si fuera tu amigo. Entonces tienes que aprender a conjugar bien los verbos y cruzar los dedos para que no vayas a tener ningún problema, porque cuando hay problemas hay estrés y cuando hay estrés, sobre todo aprendiendo un nuevo idioma, no sale muy fluido que digamos. Entonces cometes muchos más errores, tienes la presión de que la persona que está enfrente tuyo comience a hacer caras y comience a perder la paciencia porque trata de entenderte pero no puede. Tú pierdes tu acento, se te olvidan las reglas, no sabes conjugar y bueno, se vuelve un poco caótica la situación. Luego de esto volví a Perpiñán, conseguí un trabajo como empleado polivalente en Domino's Pizza y ahí poco a poco ya fui mejorando mucho más mi nivel de francés. Tenía amigos, tenía una pareja con quien hablaba francés todo el tiempo. En Domino's Pizza duré un año también, un año largo. Luego me mudé a Lyon porque pude encontrar finalmente un máster en mi área de estudios, que es diseño gráfico y desarrollador de páginas web. Y finalmente, en paralelo con el trabajo, estudiaba, practicaba mi francés y me preparaba, digamos que preparaba mi perfil profesional para una futura candidatura a un puesto de trabajo. En el año 2021 logré encontrar un trabajo en mi área de estudios, en esta agencia de comunicación de la cual les hablé al principio, y actualmente ya llevo 3 años en esta agencia. Entonces eso es principalmente
mi experiencia en Francia reducida en algunos párrafos. Obviamente hay muchas más anécdotas que, bueno, tal vez podremos hablar de ellas en el transcurso de estos podcasts, pero el objetivo de este primer podcast era simplemente presentarme y decirles a ustedes de lo que vamos a estar hablando. Este podcast va de la mano con mi canal en TikTok, Francés Versión Beta. Entonces, lo ideal es que sigan este podcast, sigan los textos, analícenlos y paralelamente a eso, no se pierdan nunca los videos de TikTok en donde ya hablamos de otros temas, más vocabulario, preguntas de mis suscriptores y bueno, esperemos que este tipo de análisis de estos textos básicos intermedios nos ayuden a entender un poco mejor el francés. Nos vemos en la próxima, amigos.